todas sus materias primas y su energía libre, es decir, todos sus alimentos, de manera ya sea directa o indirecta, la obtiene de compuestos orgánicos producidos por los anteriores, por los autótrofos, perdón, por todos los quimioautótrofos y los fotótrofos, ¿no? Es decir, de las plantas e incluso de algunos algas o microorganismos de este tipo, ¿no? Ay. A pesar de las diferencias, pero fíjense lo que voy a decir, de las diferencias tróficas, es decir, de los requerimientos nutricionales que tienen estos grupos, ¿no? Producen los mismos tipos de biomoléculas, utilizan las enzimas similares y forman y degradan estas moléculas. ¿Qué quiere decir? Que el metabolismo es conjunto para todos los seres vivos, a pesar de que seamos diferentes en nuestra fuente alimentaria, ¿no? Es decir, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, bueno, en algunos casos serán mucho más específicos porque todo el metabolismo se adapta a cada tipo de célula. En nuestro propio cuerpo, el metabolismo no es el mismo en el tejido, digamos, adiposo que en el tejido muscular. Similares, sí, pero no en el cerebro, en otro órgano, serán de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Sin embargo, son similares. Las células degradan o catabolizan grandes moléculas grandes para generar energía libre y tener moléculas pequeñas. Porque en general en nuestra dieta, chicas, nosotros obtenemos los carbohidratos en su mayoría como eh, polisacáridos, ¿no? Entran en cantidades pequeñas dependiendo de lo que estamos comiendo, digamos, monosacáridos o disacáridos. Generalmente el pan, los cereales, los fideos, todo lo que comemos son como polisacáridos, ¿no? De igual manera, los lípidos están como triglicéridos principalmente, ¿no? Más del 85% son triglicéridos, ¿no? Que haya presentes algunos ácidos grasos en algún alimento es otra cosa, ¿no? Entonces son moléculas que tienen que ser degradadas antes de atravesar y, bueno, se degradan para generar la energía y también para tener moléculas pequeñas, y estas moléculas pequeñas son importantes para generar la síntesis de las propias moléculas que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Igual las proteínas, por ejemplo, en el proceso digestivo tienen que llegar hasta aminoácidos, porque no, si no, no podrían atravesar la membrana del tubo digestivo, pero después cuando atraviesan estos aminoácidos nuevamente forman las proteínas que requiera cada célula, ¿no? Entonces las células utilizan entonces la energía libre y las moléculas pequeñas para reconstruir moléculas más grandes, un proceso denominado anabolismo. En cambio, este proceso de degradación o catabolismo, ¿no?, hacen en conjunto lo que se recibe el nombre de metabolismo, ¿no? Las reacciones catabólicas de degradación generan energía y moléculas pequeñas que pueden usarse en reacciones anabólicas. Las reacciones anabólicas que son sintéticas, ¿no? Las catabólicas son de degradación. El anabolismo son de síntesis, eso quiere decir, ¿no? Aquí también ven cómo los bloques de construcción se necesitan para el anabolismo. Y además, no solamente los bloques de construcción o los aminoácidos, digamos en el caso de las proteínas, sino energía libre para poder sintetizar nuestras macromoléculas. Al contrario, cuando nos alimentamos, estas macromoléculas que vienen de los alimentos se usan para generar energía y para tener los elementos o bloques de construcción, ¿no? Ahora, los alimentos y combustibles. Al ser heterótrofos, los mamíferos dependen de alimentos producidos por los otros organismos, ¿no? Somos dependientes. No podríamos existir sin las plantas. Y las plantas
¿cómo se llaman? Son el alimento inclusive de animales que después nosotros vamos a consumir. Después de que el alimento se digiere y se absorbe, se convierte en una fuente de energía metabólica y materiales que sustentan el crecimiento y todas las actividades del hombre o del animal, ¿no? La alimentación en los humanos incluye los 4 tipos de moléculas biológicas, que a menudo la mayoría se encuentran como polímeros, ¿no? Macromoleculares, ¿no? Las proteínas, que están hechas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos, los polisacáridos de monosacáridos y los triglicéridos, que en general estos no son polímeros, porque en el sentido estricto de la palabra, dado que las unidades poliméricas no se unen entre sí, sino que están unidas al glicerol, ¿no? Triglicéridos, 3 ácidos grasos al glicerol, entonces no se pueden llamar polímeros, pero en general se habla así. La digestión, ¿qué tiene? ¿Cuál es la función de esta digestión? Reducir los polímeros a sus componentes monoméricos en aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, que son los 3 más importantes, ¿no? Los que van a generar energía. Ya estamos haciendo prácticas. Ay, haré un alto, estoy re preocupada con el grupo jueves. Son 2 clases que nos perjudicamos. No sé si está presente su responsable de grupo. ¿Está presente ahorita en la clase? Chicos, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctora, se le Sí, escucha, doctora, solo pero creo que que no está. Ah, no está. Ya, para que él averigüe si podemos pasar las clases, ustedes de acuerdo a su disponibilidad, pero los, los 3 grupos que tenemos del día jueves, el día martes, yo a los del martes les diría que no vamos a pasar clases para que ustedes pasen clases en esos periodos. Yo los martes estoy desde las 7:30 hasta la 1:30. Entonces, hay 4 periodos en los que ustedes se pueden distribuir según sus posibilidades y podemos pasar clases, porque hay mucha diferencia entre el grupo de lunes y martes y ustedes que no han pasado. ¿Está bien? Por favor, eso le indicas a tu representante que no debería faltar a clase. Por favor, ¿ya? doctora, Sí. en mi caso, el día martes, todo esos 4 horarios no voy a poder. Justo tengo grupos prácticos y también teóricos. Los 4 grupos. Sí, desde 7:30 hasta las 2:15, más o menos está ocupado todito. Bueno, pero tendrás que hacer un esfuerzo y faltarte alguna teoría que no es tan importante, la teoría, como es la práctica. Porque no hay otra, chicos. Porque si no, ustedes van a quedar en mucha desventaja y cuando tome el examen práctico van a haber desigualdad de grupos. Espero que no ocurra así con otras. Y bueno, una teoría tendrán que faltarse esta única vez, porque no ha sido tampoco porque quiero, ¿no? No es que yo me haya faltado, por si acaso. Sí, está bien, doctora. Entonces vamos a hablar como grupo. Ya, gracias. Seguiremos. Todos los productos de la digestión son captados por toda la célula. Esa es la finalidad. Todo alimento que ingresa a nuestro cuerpo, ya van a ver cuando empecemos a estudiar uno por uno, porque, por ejemplo, en algunos, como los lípidos, ese proceso de digestión y absorción es complicado. Hasta llegar a la célula es bastante complicado, ¿no? Porque son sustancias insolubles en agua, ¿no? Dependiendo de cada grupo, van a realizar una serie de reacciones diferentes. Ujú. Entonces, ese proceso de digestión ocurre en la boca, en el estómago, intestino delgado, y es catalizado por un conjunto de enzimas generalmente hidrolíticas,
¿Qué quiere decir hidrolíticas? Que la acción de estas enzimas ocurre en presencia de agua, ¿no? Los monómeros se almacenan como polímeros en algunos casos, a excepción, ya van a ver, de las proteínas, de los aminoácidos, ¿no? Después de una comida, las concentraciones circulantes de estos compuestos monoméricos, ¿no? Después del proceso de digestión, en realidad, son relativamente altas. Todas las células pueden captar estos materiales de alguna medida para satisfacer sus necesidades inmediatas, ¿no? Porque después de digerir son absorbidos. Pero algunos tejidos se especializan en el almacenamiento de algunos nutrientes a mediano o largo plazo. Por ejemplo, los ácidos grasos se utilizan para formar triacilgliceroles, algunos de los cuales viajan en forma de lipoproteínas, van a entender cuando veamos el tema, al tejido adiposo, y allí los adipocitos captan los triacilgliceroles y los almacenan como glóbulos de grasa intracelulares, que pueden inclusive almacenarse, entre comillas, casi indefinidos, es decir, podemos engordar, ¿no? El glóbulo grasa puede ser enorme y ocupar la mayor parte del volumen del adipocito, pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, prácticamente todas las células pueden captar monosacáridos, ¿no? La glucosa principal, y catabolizarlos porque la primera función es volverlos en energía. Pero algunos tejidos, en particular, principalmente el hígado y el músculo, utilizan, después de haber llenado sus requerimientos energéticos, los almacenan en forma de glucógeno, es decir, sintetizan glucógeno, el polímero de almacenamiento de la glucosa. El glucógeno es un polímero muy ramificado de forma compacta. Este hecho de ser ramificado y estar formado por glucosa hace que no se puedan almacenar grandes cantidades de glucógeno. Ya vamos a ver en más detalle qué cantidad de glucógeno se almacena en qué tejido y por qué, pero ya le estoy hablando de manera previa que no se puede almacenar como la grasa, casi indefinido, en el caso del glucógeno, ¿no? La glucosa que no se convierte en glucógeno se cataboliza a unidades acetilo de 2 carbonos, es ese acetilcoenzima A, y se convierte en ácidos grasos y de ahí migra hacia el tejido adiposo, porque en el hígado ocurre principalmente eso, y en el hígado no es lugar de almacenamiento de grasas, se sintetizan, sí, pero salen de allí para ser almacenados en los tejidos adiposos a través de lipoproteínas, de la VLDL. Después van a entender cuando veamos en detalle esa parte. En cambio, los aminoácidos pueden usarse para formar polipéptidos. Las proteínas no son moléculas especializadas de... ¿Qué quiere decir las proteínas? En realidad, generalmente hacemos más referencia al tejido muscular. No son lugar donde se almacenan aminoácidos. Eso, las proteínas no son lugares de almacenamiento son elementos de uso de acuerdo al tejido. En el tejido muscular, las proteínas forman parte de ese tejido para que cumplan su función, el sostenimiento del esqueleto y poder movernos, ¿no? Así que los aminoácidos no pueden reservarse para uso posterior. Sin embargo, en ciertos casos, como en el caso de la inanición, es decir, o de los desnutridos de tercer grado que tengan kwashiorkor, que es deficiencia proteica, se catabolizan las proteínas para satisfacer las necesidades de energía del cuerpo, es decir, para mantenerse con vida, dar energía por gluconeogénesis, y además también para sintetizar otras proteínas que le mantengan con vida, como son las proteínas viscerales, ¿no? Eso ya había hablado también en prácticas, pero como ustedes todavía no están atrasados, eso es importante. Y si la ingesta de aminoácidos excede las necesidades de formación de proteínas, fíjense, los aminoácidos sobrantes pueden degradarse o convertirse en carbohidratos para almacenarse como glucógeno si hay posibilidad, o finalmente lo que más ocurre, transformarse en unidades acetilo
que pueden convertirse y se convierten en grasa. Así que todo exceso de, ya sea de carbohidratos o todo exceso de proteínas que no son utilizados, finalmente, o en el caso de los carbohidratos, que hayan llenado su cupo de glucógeno, se vuelve grasa. En el caso de, como las proteínas no se almacenan, todo exceso primero puede intentar volverse glucógeno, pero generalmente termina en grasa. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicas, Todo ¿nada? claro, doctora. Todo claro por ahora. Ah, Gracias. qué bien, qué bien. Gracias, porque como todas las demás parece que están dormidas, ¿qué vamos a hacer? Pero esto es interesante este tema, ¿no es cierto? Porque si bien yo voy a desarrollar en extensión cuando veamos lípidos, proteínas, es importante tener ese concepto general, inclusive para entender bioquímica, ¿no? Porque ustedes ven el detalle de los procesos generales que yo les voy a dar, ¿no? El detalle. Ahora, los productos de la digestión son captados por ser seguimos. Se requiere tanto aminoácidos como glucosa para sintetizar, por ejemplo, nucleótidos. Asparagina, glutamina, glicina, aportan algunos de los átomos de carbono y nitrógeno que se utilizan para formar las bases púricas y pirimídicas. Y el componente, por eso glucosa, de la ribosa 5-fosfato de los nucleótidos que proviene de la glucosa en la vía de la pentosa fosfato, ¿no? Que convierte el azúcar de 6 carbonos en otros de 5 carbonos. Esa es la vía de la pentosa fosfato. En resumen, la asignación de recursos dentro de una célula depende del tejido y de su necesidad de formar estructuras celulares. Esto es vital, porque no es idéntico en todo, ¿no? Los combustibles se movilizan según se los requiere también. Por ejemplo, la glucosa, ya van a ver. Aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos se conocen como combustibles metabólicos porque pueden degradarse por un proceso que genera energía libre para sus actividades celulares. Después de una comida, la glucosa, los aminoácidos libres, se catabolizan para disponer de su energía libre. Principalmente la glucosa es la fuente de energía principal, ¿no? Es decir, es como tener dinero en efectivo. En cambio, los lípidos somos como tener dinero en el banco. Y los aminoácidos es como tener un oro que en casos de mucha necesidad lo vuelvo glucosa. Así. Ese ejemplo está muy bien, que se me ha ocurrido. Cuando estos suministros de combustible se agotan, el cuerpo moviliza sus recursos almacenados. Esto es, convierte sus moléculas de almacenamiento de polisacáridos y triacilglicerols, a veces las proteínas, por eso les digo oro, en sus unidades monoméricas respectivas. La mayoría de los tejidos corporales hacen uso preferencial de glucosa como el combustible metabólico primario, el más importante. El sistema nervioso central no puede emplear ninguna otra molécula que no sea glucosa, por ejemplo, ¿no? La respuesta a esta demanda del hígado moviliza glucosa, degradando al glucógeno, haciendo que las proteínas por gluconeogénesis vuelvan glucosa, es decir, ¿por qué? Porque el tejido nervioso necesita solo glucosa. En general, las reacciones de despolimerización son hidrolíticas, pero quiere decir de degradación, ¿no? Pero en el caso del glucógeno, la molécula se rompen los enlaces entre residuos de glucosa, no por agua, sino por un fosfato. Así su degradación del glucógeno se denomina fosforólisis. ¿Están viendo ya ustedes esta parte? No. ¿En qué parte están en bioquímica?
Vimos fosforilación oxidativa, doctora. Fosforilación oxidativa, ¿ya están ahí? Sí, doctora, ya vimos el tema. Entonces quiere decir que ustedes han visto, pero todavía no han salido de la glucosa, de la vía clásica, porque la glucosa se oxida por dos vías, la vía clásica y la vía de la pentosa fosfato, ¿no? La vía clásica es la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Y la vía alternativa es la vía de la pentosa fosfato, pero todavía no han visto la degradación, síntesis y degradación del glucógeno, no han visto. La degradación del glucógeno es por fosforólisis, a eso estamos llegando, ¿no? Esta reacción es catalizada por la glucógeno fosforilasa. En cambio, en general, cuando quiero degradar, por ejemplo, no sé, el almidón, por ejemplo, o otras moléculas, necesitan hidrolíticas, enzimas hidrolíticas, por eso se llaman despolimerización son hidrolíticas, porque las enzimas son hidrolíticas. Las vías metabólicas. Como les he dicho, no se olviden que la mayor parte, conocía el 100% del metabolismo, ocurre dentro de las células. Se hace optimización de las reacciones bioquímicas que hay. No nos olvidemos que dentro de la misma célula va a haber metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos. Imagínense en una miniatura, ¿no? Entonces, la interconversión de un biopolímero y sus unidades monoméricas suele realizarse en solo uno y unos cuantos pasos catalizados por enzimas. En contraste, se requieren muchos pasos para degradar los compuestos monoméricos o ensamblarlos a partir de precursores más pequeños. Estas series de reacciones se conocen como vías metabólicas. Una vía metabólica puede considerarse desde varios puntos de vista. Uno, con una serie de intermediarios o metabolitos, es decir, no sé si ya les he explicado a la doctora, por ejemplo, en la glicólisis, que es única, la glicólisis solamente hacen los hidratos de carbono, no hay glicólisis para lípidos, no hay glicólisis para proteínas, los únicos que hacen glicólisis son los hidratos de carbono, no la glucosa. Cada uno de esos compuestos que en los 11 pasos que tiene la glicólisis, son 11 reacciones, esos compuestos intermediarios, esos se llaman compuestos intermediarios o metabolitos, pueden ser utilizados en otras vías, ya sea de degradación o pueden ser de síntesis de otros compuestos. A eso se llama. Que las vías metabólicas se ve con una serie de intermediarios, como un conjunto de enzimas que catalizan las reacciones que interconvierten metabolitos, que un metabolito se convierte en otros a través de reacciones enzimáticas, como un fenómeno que produce energía o como un fenómeno que requiere energía, dependiendo si es catabolismo o es anabolismo, ¿no? O como un proceso dinámico en el que una serie de reacciones puede activarse o puede desactivarse. ¿Por qué? Porque seguramente han visto también que durante la glicólisis y durante el ciclo de Krebs hay reacciones irreversibles que se constituyen en puntos de control. ¿Y por qué se vuelven puntos de control? Porque de repente, como seguramente ustedes han visto en bioquímica 1, enzimas, las enzimas dejan de actuar cuando hay mucho producto, ¿o no? ¿Recuerdan o no eso? Sí, doctora.
Entonces aquí también, si por ejemplo, en una reacción de oxidación, lo principal es generar ATP, pero si ya tengo suficiente ATP, entonces freno con los puntos, los centrales de control que tienen alostéricos generalmente. Ahí freno. ¿Por qué? Porque ya no quiero más ATP. Entonces lo que hago más bien es desviarme y algunos de esos metabolitos de esas reacciones sirven de insumo para procesos de síntesis. Por eso, por ejemplo, el ciclo de Krebs se llama anfibólico. ¿Por qué? Porque su finalidad no solamente es la oxidación completa de la glucosa, porque en la glicólisis solamente han degradado hasta piruvato, ¿no? Luego ha habido un proceso de descarboxilación y teníamos acetilcoenzima, pero la acetilcoenzima no es el producto final de la oxidación de la glucosa. ¿Se acuerdan la reacción que siempre hemos aprendido? Glucosa más oxígeno da CO2 más agua, ¿se acuerdan? Hasta que se vuelva CO2 más liberación de oxígeno, tiene que pasar todavía el ciclo de Krebs, ¿no? Sí, chicas, ¿me siguen? Porque estoy haciendo referencia a lo que ustedes ya han visto. Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, incluso este tema debería dar la de bioquímica, hasta con más detalles para que ustedes entiendan. No sé por qué tenemos la mala costumbre de hacerse creer que cada proceso es como si estuviera en la luna. Glicólisis, ¿qué es la glicólisis? ¿Por qué? No, todo tiene una razón de ser, todo está interconectado. Y ustedes tienen que entender el por qué, para qué se da cada cosa. Quizás porque mi estilo es así. Nunca he querido aprender nada de memoria. Pero intenten entender, chicos. Si tienen dudas, me preguntan. ¿Por qué? Porque es mi área también la bioquímica, ¿no? Voy a intentar responder a sus preguntas. Entonces, las vías metabólicas son una serie, se los puede considerar desde varios puntos de vista, como una serie de intermediarios o metabolitos, como un conjunto de enzimas que catalizan reacciones, que interconvierten metabolitos. Por ejemplo, ustedes saben, al final de la glucólisis se forma gliceraldehído 3-fosfato y ¿cómo es? Dihidroxi, ¿qué se llama el otro compuesto? Ahorita se me ha ido. Un aldehído y una acetona, ¿no es cierto? De 3 átomos de carbono. La acetona de 3 átomos de carbono se transforma en gliceraldehído 3-fosfato para que continúe el camino hacia el ciclo de Krebs. Por eso también hay reacciones que interconvierten metabolitos, con un fenómeno que produce o requiere energía, porque depende de qué tipo de reacción estamos hablando. En las de oxidación produce, y en las que de síntesis requiere, ¿no? O con un proceso dinámico que puede activarse o desactivarse, ¿no? Pues les digo, no sé si ¿con quién llevan ustedes bioquímica? Chicas, ¿quién es su docente? ¿No saben su nombre de la doctora? La doctora Yáñez. Ah, ella es antigua, seguramente les ha explicado todo esto, ¿no? Y es importante que entiendan, chicos, porque si no se van a perder. Algunas vías metabólicas importantes comparten pocos intermediarios comunes diferentes, es decir, comparten, digamos, moléculas intermedias de un ciclo que se requiere para otro ciclo, a eso se refiere. Sin embargo, un puñado de metabolitos aparecen como precursores, productos de las vías que conducen hacia o desde casi todos los demás tipos de biomoléculas. Por ejemplo, es decir, que son
metabolitos centrales importantísimos, como por ejemplo el gliceraldehído 3-fosfato. Ese es un metabolito re importante, que generalmente viene pueden venir de varios otros ciclos, pero principalmente viene justamente el primero que se llama la glicólisis, ¿no? El piruvato, que es otro producto también el piruvato, también se puede formar de otros ciclos, pero generalmente es producto ¿de qué? De la glicólisis. Y la acetilcoenzima A es un producto de la descarboxilación del piruvato, pero también se puede obtener por degradación o por procesos de transaminación de ciertos aminoácidos. También se puede obtener por la vía, y se obtiene grandes cantidades de acetilcoenzima a partir de, ¿cómo se llama? La degradación de las grasas. Las grasas terminan en moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, son metabolitos centrales muy importantes. Uno de los desafíos al estudiar el metabolismo es tratar el extenso número de reacciones que ocurren en las células, en las que intervienen miles de intermediarios. Por eso les digo, chicas, el metabolismo es complejo si no lo podemos entender y verlo en conjunto, entenderlo. Si no, uno se pierde queriendo memorizar el conjunto de reacciones de un ciclito, que eso no es nada comparado con todo su conjunto. Varias vías metabólicas incluyen reacciones redox. En general, el catabolismo de aminoácidos, de monosacáridos y ácidos grasos es un proceso de oxidación. Catabolismo es oxidación, eso no se olvide, de átomos de carbono. Y la síntesis de estos compuestos implica la reducción de carbono. Las síntesis son reacciones de reducción. Recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es ganancia de electrones. Eso saben ustedes por química. Las reacciones de óxido-reducción o redox ocurren en pares, de modo que cuando un compuesto se oxida, se da electrones y el otro se reduce y recibe electrones. Este tipo de reacciones es muy frecuente. Seguramente están viendo a cada paso lo que no lo ven de esa manera. No sé cómo les explicará la doctora, pero justamente su papel de ella es explicar eso, esas reacciones de óxido-reducción, de transferencia de electrones que ocurre cuando pasan de un metabolito a otro en estas vías. No decimos NAD oxidado, NAD reducido, chicas, porque creo que me están escuchando sin entender. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, doctora, Sí, sí. Y también ustedes han visto que durante la glicólisis, por ejemplo, han generado NAD reducido. Y ese NAD reducido muchas veces se requiere que nuevamente se oxide para que la célula, en vez de seguir el camino largo, así de completar su oxidación, la glucosa, se desvía hacia procesos de fermentación. Y en esos procesos de fermentación, que seguro ya han visto también ustedes, ahí hace que el NAD reducido nuevamente se recupere a NAD oxidado y de esa manera ese NAD oxidado está libre para volver a ser utilizado en otro proceso de glicólisis. ¿Eso no les ha explicado la docente? Espero que con lo que les estoy explicando vuelvan a estudiar bioquímica y así les va a ayudar para su examen también de la doctora y van a entender mejor lo que estoy hablando. Y van a entender lo de ella también, porque ella, como su materia es bioquímica, detalla cada una de las reacciones. Entonces, por otro lado, las vías metabólicas son complejas.
Todas las vías metabólicas están interconectadas, no están aisladas. Aunque las estudian por separado, no es cierto que estén así sueltitas. Están interconectadas. En una célula, una vía metabólica no opera de manera aislada. Sus sustratos son los productos de otras vías y viceversa. Por ejemplo, el NAD reducido generado por el ciclo del ácido cítrico son los materiales de partida para la fosforilación oxidativa, por ejemplo. No podría haber fosforilación oxidativa, que es lo que ustedes están viendo, si no tuviéramos NAD reducido y FAT reducido. ¿Cierto o no cierto, chicos? Sí, doctora. Por eso es importante verlo así, chicas. La actividad de las vías metabólicas es regulada, es otro. Las células no sintetizan polímeros cuando los monómeros son escasos. A la inversa, no catabolizan combustible cuando la necesidad de ATP es baja. ¿Qué quiere decir? Si ya tengo suficiente ATP, ¿para qué voy a seguir catabolizando? A eso se refiere. El flujo de intermediarios por una vía metabólica está regulada de diversas maneras conforme a la disponibilidad de sustrato y la necesidad celular de los productos de esa vía. El flujo también responde a señales extracelulares que activan sinasas, fosfatasas, segundos mensajeros intracelulares. La regulación de las vías revierte especial relevancia cuando la operación simultánea de dos procesos opuestos como la síntesis y la degradación sería sino dispensiosa. Es decir, no puede haber un gasto de nada en una célula. Entonces, todo está perfectamente regulado. Casi, no estoy diciendo que es el único, por si acaso, si no malinterpretan ustedes y hablan con su docente por ahí, van a decir que está hablando Tere. Son regulaciones alostéricas. No todas las células realizan las vías metabólicas. Es un mosaico de varios procesos metabólicos y una célula o un organismo dado pueden realizar solo un subconjunto de ellos. Por ejemplo, para que entiendan esto, los mamíferos no realizan fotosíntesis y solo pueden sintetizar glucosa en hígado y riñones a partir de precursores de distintos tipos de carbohidratos. ¿Está entendido? Van a volver a leer, chicas, esto. Otro. Cada célula tiene un repertorio metabólico único. Cada célula, porque depende de esa célula a qué tejido pertenece. Y depende de qué situación se encuentra ese cuerpo. Está sentado, está echado, está durmiendo, está saltando, está brincando, ¿qué está haciendo? O está comiendo, lo que sea. Entonces, además de las vías que están centradas en el metabolismo del combustible, las células realizan una multitud de reacciones biosintéticas que no se muestran de manera explícita. Tales vías contribuyen a la capacidad metabólicas únicas de diferentes células y organismos. Los organismos pueden ser metabólicamente interdependientes. Los organismos fotosintéticos y los heterótrofos que los consumen, porque nosotros somos heterótrofos, las plantas serían fotosintéticas que los consumen, son un ejemplo obvio de complementariedad metabólica. ¿Por qué? Porque las células liberan oxígeno. Y sin oxígeno no hay oxidación celular, no podríamos vivir, no podríamos obtener nuestra energía. ¿Y nosotros qué botamos? CO2, y el CO2 es indispensable para las plantas, para que hagan el ciclo de Calvin, la síntesis de moléculas orgánicas, ¿no? Pero existen otros ejemplos, en especial en el mundo microbiano. Determinados organismos metanógenos, como este microorganismo Yanashi, que generan metano como producto de desecho, viven en estrecha proximidad con otras especies, con especies metanótrofas que consumen el metano.
como combustible. Entonces, imagínense, no podrían haber estas sin estas otras. Ninguno de estos organismos podrían sobrevivir sin el otro, ni nosotros sin las plantas, ni estos sin estos, ¿no? Los humanos también exhiben cooperativismo interespecífico. Miles de diferentes microorganismos, lo que hemos visto en el anterior tema, en particular bacterias, viven en nuestra superficie y en el interior de nuestro cuerpo. Por eso ahora se le está dando tanta importancia y ya los científicos están estudiando el genoma, imagínense, el genoma de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, para ver la profundidad y dimensión y que puedan a un tiempo de aquí manejar de la influencia del genoma microbiano con el genoma humano. En conjunto, estas especies representan millones de diferentes genes y de maneras correspondiente una amplia gama de actividades metabólicas. Porque hay muchos tipos de microorganismos, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, los que lean las diapositivas y no hay quien les explique su problema, ¿no? Cambio de energía libre en las reacciones metabólicas. Se ha presentado la idea de que las reacciones catabólicas tienden a liberar energía libre y que las anabólicas tienden a consumir. Pero de hecho, todas las reacciones in vivo ocurren con un decremento neto de energía libre. Esto es, delta G siempre es menor de 0. Eso han visto ustedes en bioquímica 1. En una célula, las reacciones metabólicas no ocurren de manera aislada, sino que están, ya hemos visto, conectadas. De modo que la energía libre de una reacción termodinámicamente favorable puede transferirse a una segunda reacción desfavorable para permitir que ocurra. Eso es muy importante. La energía libre no es una sustancia o la propiedad de una molécula individual, por lo que es engañoso decir que una molécula o un enlace de una molécula tiene gran cantidad de energía libre. Más bien, la energía libre es una propiedad de un sistema y cambia cuando el sistema experimenta una reacción química. Es el error que cometemos muchos de los docentes al decir eso. Así que lean bien. El cambio de energía libre depende de las concentraciones de los reactivos. Esto han visto en bioquímica 1, yo les aseguro. Luego, ¿qué hay de especial del ATP, el adenosintrifosfato, ¿no? Dado que el ATP parece impulsar tantas reacciones termodinámicamente desfavorables, resulta tentador pensar que el ATP es un agente que transfiere paquetes de energía libre en la célula. Este es el motivo por el cual suele llamarse al ATP como la moneda energética de la célula. Pero la función general del ATP de conectar procesos exergónicos productores de ATP con procesos endergónicos consumidores de ATP. Esa es la función general del ATP. No es que de manera coloquial decimos, pero en realidad no es así, de que es la moneda energética, porque además no es la única, ¿no? Van a ver, hay otros compuestos que también generan energía. ¿Cuál sería la función del ATP? Conectar procesos exergónicos, productores de ATP, con procesos endergónicos, consumidores de ATP. Esa es la conexión entre estos dos procesos, esa es la función principal del ATP. ¿Cómo se produce el ATP? Para sintetizar el ATP es necesario liberar energía química almacenada en la glucosa. En la célula, el ATP se sintetiza a través de la respiración celular, un proceso que se lleva a cabo en las mitocondrias de las células. ¿Sabían ustedes que ahora hay teorías de que hay un grupo de científicos que está encargando de estudiar exclusivamente el funcionamiento de las mitocondrias, porque ahí se dice que está la vida entera. Ahí ya ni siquiera la célula, sino un
organelo de la célula, las mitocondrias. Hay muchas lecturas sobre las funciones de las mitocondrias. Para entender la cura del cáncer, justamente están ahí, estudiando la función de las mitocondrias. Como hemos dicho que la energía libre no es un objeto tangible y no hay nada mágico en el ATP, los dos enlaces fosfoanhidro del ATP, que se llaman a veces enlaces de alta energía, pero no son distintos de otros enlaces covalentes. Todo lo que importa, nutrimento, producto de desecho, producto precursor, catabolismo, anabolismo, ADP, fósforo y ATP, cambios de energía libre en la reacción metabólica, es la ruptura de estos enlaces. Es un proceso con un gran cambio de energía, un cambio negativo de energía libre. Eso es lo importante. Usando el ejemplo sencillo de la hidrólisis del ATP, es posible enunciar que se genera una gran cantidad de energía libre cuando se hidroliza el ATP, porque los productos de la reacción tienen menos energía libre. ¿Se han explicado esto, chicas? Ay, mis alumnos mudos. Me quitan la ganas de seguir hablando. La hidrólisis del ATP es un proceso de reacción catabólica por la cual la energía química que se almacena en los enlaces de fosfato de alta energía de esta molécula se libera al dividir estos enlaces, por ejemplo, en el músculo para producir trabajo en forma de energía mecánica, ¿no? Vale la pena examinar dos razones. Uno, los productos de la hidrólisis del ATP son más estables que los reactivos. A pH fisiológico, el ATP tiene 3 a 4 cargas negativas, cuando el pK es cercano a 7. Y los grupos aniónicos se repelen entre sí. Y los productos ADP y fósforo se separan de las cargas, alivia algo de esa repulsión electrostática desfavorable que tienen cuando están en forma de ATP. Eso quiere decir, chicas, que más estable es el ADP y el fósforo que el ATP. Un compuesto con un enlace fosfoanhidro experimenta menor estabilización por resonancia que sus productos de hidrólisis. La estabilización por resonancia refleja el grado de deslocalización electrónica de una molécula y puede evaluarse de manera aproximada a través del número de modos distintos de representar la estructura de esa molécula. Existen pocas maneras equivalentes de disponer los enlaces del grupo fosforilo terminal del ATP en las que hay fósforo libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la molécula de ATP va a tratar de buscar su estabilidad, es decir, de donar esa energía que tiene almacenada porque es más inestable, para dar sus productos que tienden a ser más estables. La energía libre puede asumir distintas formas. El ATP no es la única sustancia que funciona como moneda energética en la célula. Otros compuestos que participan en reacciones con grandes cambios negativos de energía libre, como es el ATP, pueden servir para este mismo fin. Por ejemplo, varios compuestos fosforilados aparte del ATP pueden ceder sus grupos fosforilo a otras moléculas. Aunque la hidrólisis del enlace que une los grupos fosfato al resto de las moléculas podría ser un proceso distendioso, que quiere decir el producto sería fosfato libre, los valores que se enumeran en el cuadro son una guía sobre el modo en que tales compuestos se comportarían en reacciones acopladas. Por ejemplo, la fosfoenol creatina tiene energía libre estándar de hidrólisis de menos 43.1 kJ por mol a la menos 1. Es decir, todos estos son algunos ejemplos
de compuestos que también ceden energía. Algunas reacciones se hacen de generación de energía utilizando justamente el acúmulo de energía. Fosfonol piruvato, su carga de energía libre, el 1,3-bifosfoglicerato, el ATP hasta AMP, ¿no? 45.6, menos energía que el fosfonol piruvato, fíjense, la fosfocreatina, que es muy parecido al ATP, el ATP al ADP, la glucosa 1-fosfato, la glucosa 6-fosfato, el glicerol 3-fosfato. Se enumeran los cambios de energía libre estándar para algunas de estas reacciones en las cuales el grupo fosforilo se transfiere a. Así que ya saben, ¿por qué el ATP sigue siendo la molécula, digamos, más representativa? ¿Por qué? Porque acabamos de explicar aquí, porque en general los productos de la hidrólisis del ATP son más estables que los reactivos, entonces el ATP va a estar así chocho de dar su energía. De repente los otros retienen más su energía, aunque tengan mucha energía, pero no donan tan fácilmente como el ATP, a eso me refiero. ¿Está claro, chicas? Espero que sí. Sí, doctora. Bueno, se los voy a pasar al Classroom, ¿ya? ¿Hay tiempo todavía para comenzar el otro tema? ¿Qué hora es? 8:25. 8:25 es, doctora. Tengo tiempo. Entonces, aquí está el otro tema. Vamos a empezar con lípidos. Generalmente yo empezaba con carbohidratos, pero ahora se me ha ocurrido cambiar. Vamos a ver lípidos en nutrición. Nuestras primeras diapositivas son un repaso de lo que ustedes ya han visto en Bioquímica 1 también. Saben que la denominación de lípidos se da a un conjunto de compuestos muy heterogéneos, ¿no? No es como, por ejemplo, no tienen unidades, hace rato habían dicho, unidades básicas similares. Por ejemplo, los carbohidratos, unidad básica es los aminoácidos, ¿no? Perdón, los monosacáridos. En las proteínas, los aminoácidos. Pero en los lípidos no hay eso. Entonces, no sabían, porque, por ejemplo, la estructura de un ácido graso no se parece en nada, pero en nada a la estructura del colesterol, por ejemplo, ¿no? O el colesterol a un terpeno. Y estas moléculas que tienen una característica física en común, que es su insolubilidad, ¿no? Su insolubilidad en agua y su solubilidad en solventes orgánicos los ha unido bajo el término de lípidos. Y lípidos incluyen tanto a los aceites como a las grasas, que solamente se diferencian estos porque son líquidos a temperatura ambiente y son sólidos a temperatura ambiente. Igual, inclusive, la clasificación de los lípidos en los libros varían. Y el más usado es de los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Saponificables, ¿por qué? Porque en su estructura química los saponificables tienen ácidos grasos y esos ácidos grasos en su estructura son lo que en presencia de una base fuerte forman sales, ¿no? En cambio, los lípidos insaponificables, ahí estarían terpenos, ahí estarían el colesterol, los esteroles y demás, no tienen ácidos grasos en su estructura y por lo tanto cuando se los somete a la acción del hidróxido de sodio no pueden formar sales, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Eso ya han visto ustedes, porque acabo de hablar en Bioquímica 1. A ver, ¿quién me va a decir? Sí, doctora, lo vimos. Ay, ayúdenme pues a que no crea que estoy dando clase al aire. Por otro lado, también es importante ver que los lípidos se encuentran unidos covalentemente con otras biomoléculas, ¿no? En general, ¿no? Bueno, sus funciones son reserva energética, la principal función,
Pero otras funciones son también estructurales y para ello en muchos casos están unidas a otras biomoléculas como los glicolípidos, proteínas aciladas, proteínas preniladas, es decir, que se pueden unir a los lípidos. También son numerosas las asociaciones no covalentes, por ejemplo, lipoproteínas, que son, ya van a entender más en este mismo tema, que son complejos de estructuras que cumplen funciones de transporte de los mismos lípidos. Ya van a ver. Los ácidos grasos también que están presentes en los lípidos saponificables, ya conocen que son monocarboxilos de cadena larga, corta o mediana, ¿no? Generalmente, eso también es solo recordarles, se enumeran a partir del grupo funcional, 1, 2, 3. Pero actualmente ahora se hablan de los omega. ¿Cuál sería el omega? El último carbón. Entonces, el último carbón sería el carbono omega. Si yo digo carbono en los insaponificables, vamos a ver, mejor me guardo lo que iba a decir para más atrás. La solubilidad del agua decrece a medida que aumenta la longitud de la cadena, ¿no? Más larga su cadena, más insoluble en agua. Los ácidos grasos pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, ya sabemos eso. Los ácidos grasos saturados, ejemplos de ellos en nuestra dieta, los más abundantes son los palmíticos, el esteárico. Hay muchos, ustedes saben eso, ¿no? Que no tienen ningún doble enlace. ¿Qué característica interesante podemos observar en su estructura? El que son rígidos, ¿no? Fíjense, no pueden doblarse y demás, son rígidos, son más estables además. Ese es un ejemplo de un ácido graso saturado. En cambio, los insaturados, ya sean mono o poliinsaturados, en el lugar del doble enlace, entonces en química han visto hasta triples enlaces, pero a quien nos interesa desde el punto de vista nutricional los dobles enlaces, es el punto de inflexión que tiene el ácido graso, pues son más flexibles, se doblan ahí, ¿no? Pero también estos ácidos grasos insaturados, justamente ese hecho de presentar dobles enlaces a lo largo de su cadena, los hace más inestables. Son más fáciles de ser atacados. Eso es lo más grave que tienen. Por eso los aceites tienen que estabilizarse para guardarse. Si se fijan, no sé si habrá alguna veniana ahí en el grupo, extraen mucho aceite de almendras, aquí también el aceite de coco, pero el de almendras, al tiempito, si no han estabilizado ese aceite, se enrancia. Porque estos dobles enlaces son, como es un aceite, los aceites, los líquidos, generalmente tienen mayoría en decomposición de ácidos grasos insaturados. Las grasas, la manteca, que es sólida, la mayoría, no estoy diciendo que solo están formados de eso, la mayoría de sus ácidos grasos son saturados y son de fuente de origen animal. En cambio, los aceites líquidos, la mayoría tienen en su composición ácidos grasos insaturados y son de naturaleza de origen vegetal. Estarán anotando, ¿no?, lo que hago. Bueno, y aquí, por ejemplo, es un ejemplo de un enlace omega 3, porque contando de su carbono omega, que es el último, 1, 2, 3, en el tercer carbono se presenta un doble enlace, entonces quiere decir que este ácido graso es omega 3. El omega 6 es que contando de este carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay un doble enlace que sería omega 6, ¿no? ¿Cómo se los escribe? Esto ustedes ya también ya saben, ¿no? Ácido oleico es un carbono que tiene 18 átomos de carbono. Es un ácido graso que tiene 18 átomos de carbono. 2 puntos, 1 quiere decir que tiene un solo enlace. ¿En qué posición? Carbono 9. Pero este 9
no está en el sistema omega. 9 contando desde el grupo funcional, 1, 2, 3, 4, 5, 9, ese 9 es este 9 de aquí, ¿no? Por ejemplo, el linoleico este es carbono 18, 2 dobles enlaces en 9 y 12. Si ustedes escriben esta estructura química así en papel, van a ver que este es un omega 3, omega 6 y este es un omega 3. Este es un omega 3 y este es un omega 6. A ver, van a controlar cuando ustedes escriban, desarrollen esta forma simplificada de nombrarlos, ¿no? Está bien. Entonces, se dan cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? El ácido linoleico y el linolénico son considerados ácidos grasos esenciales. Y como les había dicho hace rato, justamente este doble enlace permite la inflexión del ácido graso, ¿no? Puede doblarse, pero, vuelvo a repetir, está sujeto a procesos de daño por el oxígeno o por otros compuestos más lábiles. Si bien dan flexibilidad, también son componentes de las membranas celulares. Ya les había dicho que el linoleico y el linolénico, en algunos libros modernos solo los nombran estos dos. En los más antiguitos, al araquidónico, más que tiene 20 átomos de carbono, que es también ácido graso insaturado, se los considera ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir cuando un nutriente es esencial? Que no puede ser sintetizado porque carecemos de las enzimas y tenemos que consumirlo a partir de la dieta. Justamente aquí está que los ácidos grasos insaturados manifiestan las propiedades inherentes al doble enlace, ¿no? Que reaccionan con el ácido sulfúrico, por ejemplo, es doble enlace para dar sulfonatos. Esta es la base para la elaboración de detergentes domésticos. Ay. Joven, el dirigente, estoy en otro, pero ya que estás en la clase o que has ingresado, por si acaso les había dicho de que el día martes yo tengo clases desde las 7:30 hasta la 1:30, son 4 grupos, y quería pedirle a los del jueves que se distribuyan en cualquiera de los horarios que ustedes consideren, pero no exageren y todos en un solo horario, ¿no? Sino que se distribuyan los 3 grupos que tengo en los 4 horarios, 4 grupos ahí el martes, para pasar las 2 clases que hemos perdido por las marchas. No es porque yo haya faltado, no es mi culpa, sino que nos obligan también a nosotros para tener esa famosa ficha y no nos descuenten. Por favor, eso van a hacer, ¿ya? Y quisiera que me ayudes a coordinar con tus compañeros para que se distribuyan de manera equitativa en esos 4 grupos. ¿Estás? ¿Me estás escuchando? Hola, he visto ahí tus mensajes, pensé que ya estabas ahí en el grupo. Bueno, no sé, alguien le ha chismeado y seguramente su celular que está en otra cosa me ha escrito. Ustedes le transfieren mi preocupación, ¿ya? Otra cosa es que, por ejemplo, y esto es interés para nosotros en la dieta, y justamente porque estos ácidos grasos, estos aceites que son ricos en ácidos grasos insaturados son tan inestables, es que
se ha aprovechado de que estos pueden capturar hidrógenos y se han transformado de aceites a grasas. Eso es la elaboración de las famosas margarinas, ¿no? Que por hidrogenación saturamos esos espacios de dobles enlaces y los transformamos en grasa para su mayor conservación de estos aceites y tener la disponibilidad de todas las margarinas. Pero ahí hay un problema. Había, por lo menos, no sé si en Bolivia, espero que estén utilizando. Durante ese proceso de transformación de los aceites en margarina, en la forma sólida, sufrían procesos de alteración de la estructura cis a trans. Normalmente los hidrógenos que acompañan a los dobles enlaces están en posición cis, pero cuando ocurre este proceso de hidrogenación, los cis se cambia a trans y se ha investigado y se ha visto, los científicos mismos han demostrado que cuando estos ácidos grasos sufren ese proceso de transformar sus isómeros cis a trans, estos se comportan igual que la grasa de origen animal, es decir, que también contribuyen a la producción de aterosclerosis o problemas del corazón, etcétera, etcétera. Entonces no tendría ninguna ventaja el consumir, digamos, margarinas creyendo que estamos consumiendo algo de origen vegetal y no de origen animal, cuando se comporta igual que los alimentos de origen animal. Entonces han modificado su tecnología, una tecnología más cara, para que cuando esta tecnología se aplique a la transformación del aceite en grasa, no modifiquen los isómeros cis-trans. Ahora, no sé si aquí hay alguna tecnología que pueda verificar que eso está ocurriendo en las margarinas que nos venden, ¿no? Eso habría que ver. Otro es los dobles enlaces que pueden también autooxidarse con el oxígeno del aire. Es una reacción espontánea en la que se producen radicales peróxidos y radicales libres, que son muy reactivos y que son los responsables del enranciamiento de las grasas y forman compuestos de olor desagradable. Es lo que les pasa, por eso les digo, a los aceites obtenidos de manera artesanal y que no los estabilicen. Los eucosanoides, este término agrupa una serie de compuestos que derivan de ácidos grasos poliinsaturados, pero de 20 o más átomos de carbono. Ahí está el ácido araquidónico. Este tipo de eucosanoides o de ácidos grasos de cadena larga, poliinsaturados de cadena larga, tienen una amplia gama de actividades biológicas porque forman parte de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que sabemos que tienen funciones como señaladores químicos, efectores fisiológicos en procesos de inflamación, mediadores locales y demás, ¿no? Entonces, también es importante que se encuentren este tipo de ácidos grasos en nuestra dieta. Y finalmente, los acilgliceroles, que saben ya ustedes que es el glicerol unido a 3 ácidos grasos. Esos 3 ácidos grasos pueden ser similares, pueden ser diferentes, pueden ser saturados o insaturados, ¿no? Eso no importa, pero se constituyen en el componente mayoritario de los lípidos de reserva energética, tanto en tejido animal como también en el reino vegetal, en las semillas y frutos de las plantas oleaginosas. Entonces, los triglicéridos se constituyen en la molécula, en la principal molécula en este tipo de compuestos, ¿no? De tejidos de origen animal y también en el reino vegetal. Los lípidos de la dieta, dice, están constituidos principalmente por triglicéridos y pequeñas cantidades de otros lípidos como fosfolípidos, colesterol y otros, ¿no? Ceras, glicolípidos, vitaminas liposolubles. Eso es un porcentaje muy chiquito de nuestra dieta comparado
con los triglicéridos como estructura química dentro de lo que se llaman lípidos alimentarios. Bueno, los lípidos en forma de triglicéridos desempeñan función crítica en el metabolismo principalmente como sustancias de almacenamiento de energía, ya les había dicho. Eso significa hasta un 85% del almacenamiento de energía en el adulto está en forma de triglicéridos. Forma muy eficiente de almacenar energía porque 1 gramo de lípido genera aproximadamente 9 kilocalorías por gramo según la escala de Atwater, ¿no? Y además porque son estructuras en las que se pueden acumular más porque tienen átomos de carbono. A ver, recuerden cómo era la estructura de un lípido. Aquí no tengo una fórmula. Bueno, aquí, porque ustedes saben que cada uno de estos es un CH, ¿no? CH, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos átomos de carbono, hay muchos hidrógenos, pero no hay oxígeno. Hay muy poco oxígeno en la estructura de los lípidos. Justamente eso hace que, ¿dónde estaban? Aquí creo. O antes, sí, no, aquí. Aquí. Eso hace de que se pueda almacenar grandes cantidades de energía y su estado sea relativamente anhidro porque no tiene agua en su estructura. Entonces pueden comprimir, ese CH se puede comprimir y ocupar mucho menos espacio que una molécula de glucosa. La molécula de glucosa es puro OH, ¿no? Su estructura química. Entonces ocupan mucho espacio y por eso también no se pueden almacenar grandes cantidades en forma de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Son unidades de glucosa, ¿no? Entonces, unidas por enlaces alfa, ese es el glucógeno. Entonces, por eso mismo no podemos tener gran almacenamiento, pero sí tenemos gran almacenamiento casi indefinido de grasa, ¿no? En el tejido adiposo, por la estructura misma. El principal papel de los lípidos es contribuir al mantenimiento de la estructura de las membranas plasmáticas, de las membranas celulares, en forma de fosfolípidos, glicolípidos y colesterol, ¿no? Estas formas de lípidos son los que forman parte de las membranas de todas las células. A nivel estructural y a nivel energético son también importantes porque 1 gramo genera 9 kilocalorías, son moléculas anhidras que se pueden almacenar en grandes cantidades. A eso se refiere. En esta gráfica podemos ver aquí la estructura del triglicérido que en función de la presencia de lipasas en medio enzimas hidrolíticas, los ácidos grasos se separan del glicerol, quedando o tienen la posibilidad de degradarse o también de sintetizar otros compuestos que son necesarios, como la fosfatidilcolina, que no es otra cosa que uno de los ácidos grasos es reemplazado por un grupo fosfato y además de un grupo fosfato por el OH de ese grupo, uno de los grupos OH del grupo fosfato es reemplazado por una molécula de colina, ¿no? Para dar lugar al fosfoenolcolina, que esta estructura forma parte de las membranas celulares, ¿no? El principal papel estructural de los lípidos es formar parte del mantenimiento de la estructura de las membranas. Aquí tenemos estos fosfolípidos, que sería la estructura que hemos visto aquí, que está formado por un glicerol, 2 ácidos grasos, el tercer carbono está unido a un grupo fosfato y un OH de este grupo fosfato a la colina. Ese es el fosfolípido, por si acaso, estructural, que han visto en bioquímica 1 también ustedes.
Aquí, por ejemplo, los lípidos están formando una bicapa, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula tiene agua por fuera y agua por dentro, entonces tiene que tener esta forma, esta bicapa, porque la parte polar del fosfolípido está en contacto con el agua extracelular y aquí la parte polar con el agua intracelular y la parte no polar está en el medio. Fíjense, estas son moléculas de colesterol que lo que le dan es rigidez a la membrana. ¿No? Son importantes, son proteínas, ¿no? Y los carbohidratos aquí son cadenas de oligosacáridos que actúan como receptores de membrana, ¿no? Otra función importante de los lípidos es su función lubricante y acondicionamiento de las superficies corporales. La mayoría de las glándulas sebáceas segregan un líquido compuesto de triglicéridos, de escualeno y ceras, que están situadas en la piel y en las membranas y mucosas de los orificios externos corporales, ¿no? Otra función importante son las funciones de señalación, tanto en el exterior como en el interior de las células, las hormonas esteroidales, la vitamina D, los eucosanoides, el factor activador de las plaquetas, en la señalización extracelular, son funciones de señalización. Los diacilgliceroles y ciertos derivados de fosfolípidos y esfingolípidos están implicados en la transmisión de señales también, desde las membranas plasmáticas hasta enzimas citolíticas, incluso ya dan señales. Compartimientos celulares y proteínas que regulan la expresión de genes en el núcleo. Entonces, fíjense, los lípidos son un grupo de moléculas que no pueden faltar en la dieta del ser humano, no pueden faltar, son requete importantes. Podemos limitar, podemos mejorar la relación entre saturados e insaturados, ¿no? O grasas y aceites, eso sí, pero no podemos eliminar de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque sus funciones no solamente son energéticas, son estructurales, son funciones de señalamiento, funciones de transmisión de señales, funciones hormonales, funciones vitales para los seres vivos. ¿Está bien? El colesterol, por ejemplo, no es el responsable, él como tal, de las placas de ateroma y demás. Son los vehículos que transportan el colesterol, porque el colesterol es tan importante porque forma parte de todas las membranas, ¿no? Que el cuerpo y todas las células tienen capacidad de sintetizar colesterol, todas. Así no comas colesterol de tu dieta, sintetizas el colesterol que necesitas en tus propias células. Lo que pasa es que hay una interrelación. Si vos comes muchos alimentos ricos en colesterol, seguramente tus células casi nada de colesterol van a producir para tratar de regular, ¿no? Entonces, si sabes que tu cuerpo no necesita de colesterol de la dieta, no deberíamos comer mucho colesterol de la dieta, que solamente hay en alimentos de origen animal, por si acaso. No hay colesterol en vegetales, son esteroles, no colesterol. Entonces, no es necesario exagerar la cantidad de consumo de alimentos grasos que son ricos en colesterol. ¿Por qué? Porque las células van a sintetizar lo que necesitan. Pero nadie puede vivir sin colesterol. Ya van a ver las funciones tan importantes que tiene el colesterol. ¿Cómo es la digestión de los lípidos? Les he dicho que los lípidos en realidad es un poco complicado porque son sustancias que no son solubles en agua, ¿no? Ocurre, dice, en un ambiente acuoso del intestino y utiliza enzimas solubles en agua, las lipasas que hidrolizan las grasas. Pero, ya van a ver cómo lo hacen. No se manifiesta digestión en la boca o en el estómago. Aunque algunos libros más antiguitos pueden encontrar ustedes de que hay la lipasa lingual, ¿no? Pero ya los últimos libros indican que es tan pequeño si es que hubiera, que es improbable su acción a nivel de la boca, ni en el estómago no hay lipasa.
En la boca hay amilasa salival y tialina, pero que esto no funciona. En el estómago hay ácido clorhídrico y las enzimas para digerir las proteínas, la pepsina. La digestión de los lípidos ocurre en el intestino. ¿Qué enzimas están localizadas a ese nivel? La lipasa del páncreas, la lipasa pancreática. En el intestino tenemos isomerasa, colesterolasa, que también proviene del páncreas, fosfolipasa A y B también, ¿no? ¿Qué hace la lipasa? La lipasa cataliza la hidrólisis de unión éster de los carbonos alfa 1 y alfa 2 del glicerol en los triglicéridos. Primero se hidroliza a este nivel se van cortando los ácidos grasos, ¿no? Primero aquí, ¿no? Luego este segundo y luego va a terminar con este más, ¿no? Es así como se va degradando el triglicérido en el intestino gracias a la presencia de esas enzimas. Las isomerasas para la hidrolasa, ya no es hidrolasa, sino isomerasa, la necesaria para la presencia de que traslada el grupo de asilo de la posición 2 a la posición 1 para que actúe otra vez la hidrolasa, ¿no? Luego la hidrólisis del monoacilglicerol se completa por la acción de la lipasa. Entonces, esta isomerasa ayuda a trasladar el ácido graso que está en el carbono 2 al carbono 1 para que después actúe más fácilmente la lipasa. La colesterolasa cataliza la hidrólisis de los estrógenos, pues también colesterol, pero siempre el colesterol, cuando están este colesterol totalmente, aquí se ve, entonces el ácido graso al unirse al OH se elimina una molécula de agua y se forma un enlace éster, ¿no? Y esta colesterolasa lo que hace es romper, separar el ácido graso y de esta manera va a tener mayor opción de ser asimilado. Aquí está la acción de la fosfolipasa, cataliza la hidrólisis de enlace éster que une el ácido graso al hidroxilo del carbono 2 del glicerol en los glicerofosfolípidos. Se forma un ácido graso y un isofosfolípido, ¿no? Entonces hay enzimas fosfolipasas que van a cumplir esa acción de romper los ácidos grasos que están unidos a esta estructura. Los ácidos biliares más importantes, que aquí en realidad no son enzimas, sino que los ácidos juegan un rol importante en la formación de micelas para que puedan ir los restos de ácidos grasos después de la acción hidrolítica hacia los lugares de absorción de los lípidos, ¿no? Los ácidos biliares son importantes para la formación de micelas y el más abundante es el ácido cólico. En menor proporción se encuentra el ácido queno-desoxicólico. Son secretados por la bilis, conjugados con glicina y taurina y dan el ácido glicocólico, ácido taurocólico, ¿no? Son las sales biliares. ¿Cuál es la función? Aumentan la función, incrementan o mejoran la función de la lipasa pancreática. ¿Por qué? Porque mejoran, porque reducen la tensión superficial y con ello favorecen la formación de emulsiones de las grasas. ¿Qué es una emulsión? La división de las grasas en moléculas bien chiquititas. Entonces la grasa se emulsifica y de esta manera, al ser más pequeñitas, están más, ya no cúmulos grandes de grasa, como llegan de nuestra dieta. Eso facilita la acción de las enzimas, ¿no? Contribuye a dispersar los lípidos en pequeñas partículas y por lo tanto hay más superficie expuesta a la acción de las lipasas, ¿no? Favorece la absorción de las vitaminas liposolubles y también tiene acción colerética, estimula la producción de bilis, ¿no?
En transporte de los lípidos ocurre en la sangre y en fluidos intracelulares a través de lipoproteínas, que son, vamos a estudiar a las lipoproteínas, son estructuras donde generalmente llegan los lípidos de la dieta y también otros lípidos que se fueron en el hígado, como se mueven a través de vehículos de transporte. Menor cantidad unidos a las albúminas de los sueros o otros transformados ya en cuerpos cetónicos que pueden viajar, ¿no? Ya van a ver eso ustedes. Aquí, entonces, en el estómago no había nada. Cuando están llegando al intestino, ustedes saben, a través de la vesícula biliar, que va a expulsar las sales biliares, se va a emulsificar y aquí en el intestino se van a encontrar con las enzimas lipasas que son secretadas por el páncreas, que saben que el páncreas es un órgano que está debajo detrás del estómago, secreta las enzimas y se van a hidrolizar a ácidos grasos y glicerol. Pero cuando llegan a la membrana del enterocito, esta es la membrana del enterocito, es decir, otra vez aquí, para sufrir los procesos de absorción, nuevamente hay una resíntesis de triglicéridos, otra vez se forma el triglicérido, pero está dentro de las células de los adipocitos, aquí, y va a salir para pasar a la sangre, es decir, la arteria, en forma dentro de vehículos de transporte, de lipoproteínas. Entonces, llegan del estómago, se mezclan, se emulsifican con las sales biliares, se hidrolizan, sufren la acción de las enzimas lipasas, pero cuando llegan a la pared para pasar y ser absorbidos, nuevamente se resintetizan a triglicéridos y estos triglicéridos entran a vehículos de transporte para viajar por las arterias hacia las células que requieran de estos lípidos, ¿no? Eso mismo se ve aquí, pero ay, qué feita esta diapositiva. Más abajo hay lo mismo. Esta es, para que entiendan mejor, esta es la estructura de una lipoproteína. ¿Qué es una lipoproteína? El vehículo que va a transportar a los lípidos de la dieta en un medio acuoso como es la sangre, en otras palabras, ¿no? Está formado por una capa de fosfolípidos. Esta es la capa de fosfolípidos. La parte polar sería esto azulito y esto amarillito serían la parte no polar del fosfolípido. Estos de aquí son átomos de colesterol también. Estos son átomos de colesterol que le van a dar rigidez, pero se caracterizan estas formas esféricas de estos vehículos que transportan a los lípidos en que en su superficie tienen estructuras proteicas, las llamadas apoproteínas, ¿no? Apoproteína B48, apoproteína C3, ApoC2 y demás son partes proteicas que son re importantes porque van a ser como de señaladores o receptores de membranas, van a ser reconocidos por las células en función al tipo de apoproteína que tenga este vehículo. ¿Me están siguiendo, chicas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya. Sí, doctora. Porque esto es re importante, chicos, porque después se van a perder, ¿no? Hay 4 clases, o quizás más, de lipoproteínas, pero las más importantes, las que vamos a estudiar, que varían por la composición de los elementos que llevan y como es diferente el tipo de lípidos que llevan en su panza, en el centro, panza digo por el centro, es que también varían las apoproteínas, porque aquí, por ejemplo, su apoproteína más predominante, fuera de las C3 y C2, es la apoproteína, ya no es B48, es APO100. Entonces, seguramente este va a ser recepcionado por ciertas células y esta por otras células. Y fíjense cómo ha cambiado su contenido que está llevando. Aquí, principalmente, en este lado, están
triglicéridos y ésteres de colesterol. ¿Por qué los ésteres de colesterol están aquí? Porque los ésteres de colesterol son totalmente insolubles en agua. En cambio, el colesterol, hay un OH, ¿no ven? En su estructura, ese OH le permite ser anfibólico, así se llaman los lípidos estos, ¿no? Porque tienen una parte polar y una parte no polar. Y son indispensables en la estructura misma de este vehículo, porque le va a dar rigidez, ¿no? Aquí también están los colesteroles y los ésteres de colesterol y son menos y hay más ésteres de colesterol. Miren estos de aquí. ¿Sí? En este cuadrito están justamente eso, la composición de las principales lipoproteínas. Las que transportan a todos los lípidos de la dieta se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son las más grandotas, las más livianitas. Y luego vienen las VLDL, son del inglés y no es necesario que las traduzcan, sino que VLDL, LDL, HDL. La VLDL transporta también triglicéridos, pero de preferencia los triglicéridos que se sintetizan en el hígado. En cambio, los kilomicrones, los triglicéridos que vienen de la dieta. Los LDL son los que ustedes conocen como colesterol malo. En realidad no es el colesterol, son lipoproteínas de densidad intermedia, pero que en su barriga principalmente tienen colesterol, puro colesterol. Las HDL también tienen colesterol, pero la función de este es llevar del hígado hacia todas las células de colesterol. En cambio, las HDL se considera las malas y hasta las buenitas. ¿Por qué las buenitas? Porque estas recogen el colesterol de la célula hacia el hígado para su eliminación. Fíjense su composición. Los kilomicrones, todas tienen proteínas, fosfolípidos, colesterol libre, ésteres de colesterol y triglicéridos. Estas son las cargas principales, porque estos son parte de la estructura de su membrana, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Los kilomicrones principalmente que tienen triglicéridos de la dieta, ¿no? Y ésteres de colesterol poquito. En las VLDL tienen harto todavía triglicéridos, pero este triglicérido no es de la dieta, sino lo que son sintetizados por el exceso de glucosa, el exceso de proteínas en grasa, y esas grasas que son triglicéridos en el hígado no pueden permanecer allí y salen para ser llevados al tejido adiposo. Pero tienen también una parte importante, ya más creciente que esto, de colesterol, de ésteres de colesterol. Las LDL son las que tienen más colesterol, miren, de que toditas 37%, si queremos hacer en porcentaje, y solamente un 10% de triglicéridos. Y las HDL sí tienen todavía colesterol, ésteres de colesterol importante,